Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariana. Bienvenidos a Leyendo en Voz Alta, en donde les voy a hablar de dos libros que tenemos aquí en la Biblioteca Pública de Aurora, esperando que les guste, que los intrigue, que los quieran llevar a casa. El día de hoy tengo dos libros de ficción. El primero es por el autor John Grisham y el título es Camino Island. Aquí lo tenemos. Y el segundo se titula Los Adictos, es por Paolo Roversi. Los dos de ficción. Así que espero les gusten estos títulos del día de hoy. Uno es un thriller, el otro también un poquito de thriller, pero les quiero hablar comenzando con Camino Island por John Grisham y les quiero hablar un poquito del autor. John Grisham se dedicó a la abogacía antes de convertirse en un escritor del éxito internacional. Desde que publicó su primera novela, Tiempo de Matar, ha escrito casi una por año, consagrándose como el rey del género en la publicación de su segundo libro, La Firma. Todas sus novelas, sin excepción, han sido bestsellers internacionales y 9 de ellas han sido llevadas al cine, con gran éxito en taquilla. Traducido a 29 idiomas, Grisham es uno de los escritores más vendidos de Estados Unidos y del mundo. Actualmente vive con su esposa Renee y sus dos hijos, Ty y Shay, entre su casa victoriana en una granja en Mississippi y una plantación cerca de Charlottesville, Virginia. Así que es un poquito del autor. Y les quiero leer la sinopsis de este libro. John Grisham sabe, como nadie, crear problemas en el paraíso. Una banda de ladrones consigue robar algo que, pese a no tener precio, está asegurado en $25 millones. Los 5 manuscritos originales de las novelas de Francis Scott Fitzgerald, que hasta hace poco yacían en una cámara acorazada bajo la biblioteca de la Universidad de Princeton. Un botín imposible de resistir. Bruce Cable regenta una prestigiosa librería en la ciudad de veraneo de Santa Rosa, en Camino Island. No obstante, muy pocos saben que su auténtico negocio a menudo lo lleva a adentrarse en el peligroso y tremendamente lucrativo mercado negro de los libros y manuscritos robados. Mercer Mann, una joven y endeudada escritora que solía pasar sus veranos en la idílica playa de Camino Island, recibe una propuesta que no puede rechazar. Volverá a la paz de la isla para escribir su novela y, entre tanto, se acercará al círculo de escritores de cierto librero de dudosa reputación y a su interesante colección de manuscritos. Sin embargo, Mercer se pondrá en peligro al descubrir más de lo necesario. Esa es un poco de la sinopsis de este libro y quiero leerles el primer capítulo. El primer capítulo se titula El robo. El impostor tomó prestado el nombre de Neville Manchin, profesor de literatura americana, en la Universidad de Portland State, que no tardaría en hacer el doctorado en Stanford. En su carta, con el membrete de la universidad falsificado a la perfección, el supuesto profesor Manchin aseguraba ser un estudioso en ciernes de F. Scott Fitzgerald y tener un enorme interés en ver los manuscritos y los papeles del gran escritor durante su próximo viaje a Costa Este. La carta iba dirigida al Dr. Jeffrey Brown, director de la División de Manuscritos del Departamento de Libros Raros y Colecciones Especiales de la Biblioteca Firestone de la Universidad de Princeton. Llegó junto a unas cuantas más, se clasificó y se repartió debidamente hasta que acabó en la mesa de Ed Falk, un bibliotecario de carrera cuya labor consistía, entre otras tareas monótonas, en verificar las credenciales del remitente. Cada semana llegaban a manos de Ed
varias cartas similares que decían más o menos lo mismo y que firmaban autoproclamados entusiastas y expertos de Fitzgerald, a veces incluso algún erudito de verdad. El año anterior, Ed había autorizado y registrado el acceso a la biblioteca de unos 190 solicitantes. Acudían de todo el mundo asombrados y con los ojos como platos, como peregrinos que pisaran un lugar santo. En los 34 años que llevaba sentado en esa misma mesa, Ed había revisado todas aquellas solicitudes y nunca se terminaban. F. Scott Fitzgerald seguían despertando fascinación. El volumen de correo que recibían entonces era el mismo que 3 décadas atrás. A esas alturas, Ed se preguntaba qué podía quedar de la vida del gran escritor que no hubiera sido ya objeto de escrutinio, estudio detallado y análisis profundo. Pero poco antes, un erudito de verdad le había dicho que había al menos 100 libros y más de 10.000 artículos académicos sobre Fitzgerald, el hombre y el escritor, sobre su obra y sobre la locura de su mujer. Y eso que murió a causa del alcohol a los 44 años. Y si hubiera llegado a la vejez sin dejar de escribir, Ed habría necesitado un ayudante, tal vez dos, tal vez incluso un equipo entero, aunque sabía que a menudo una muerte prematura era la clave para la aclamación posterior. ¿Por qué no hablar del incremento de derechos del autor? Tardó unos días, pero Ed tramitó por fin la solicitud del profesor Manchin. Con una comprobación rápida en el registro de la biblioteca, descubrió que ese profesor nunca antes había estado allí. Se trataba de una petición nueva. Algunos veteranos habían ido a Princeton tantas veces que se limitaban a llamarlo por teléfono para decirle: «Hola, Ed, me paso el martes que viene», lo cual no se suponía ningún problema para él. No era el caso de Manchin. Ed visitó la web de la Universidad de Portland State para echar un vistazo y encontró al señor Manchin, licenciatura en literatura americana por la Universidad de Oregon, máster en UCLA, 3 años como profesor adjunto. La foto mostraba a un hombre joven, de unos 35 años tal vez, con una apariencia bastante sosa, un principio de barba, que probablemente era temporal, y unas gafas de cristales estrechos y sin montura. En su carta, el profesor Manchin pedía que quienquiera que respondiese le escribiera por correo electrónico y daba su dirección privada de Gmail, pero decía que no solía mirar el correo de la universidad. Ed pensó: «Eso es porque no eres más que un pobre profesor adjunto que es probable que no tenga ni despacho». Pensaba esas cosas a menudo, aunque, por supuesto, era demasiado profesional para decírselas a nadie. Por precaución, al día siguiente envió su respuesta a través del servidor de la Portland State. Daba las gracias al profesor Manchin por su carta y lo invitaba al campus de Princeton. También pedía que le indicara una fecha aproximada de llegada y le explicaba algunas reglas básicas de la colección Fitzgerald. Eran muchas, de modo que sugería que el profesor Manchin las leyera atentamente en la página web de la biblioteca. Al momento recibió una respuesta automática que le informaba que Manchin no podía atender al correo durante unos días. Uno de los compinches del falso Manchin había hackeado el directorio de la Portland State, lo justo para tener monitorizado el servidor de correo del Departamento de Literatura, algo fácil para un hacker experimentado. El impostor y él se enteraron al instante de que Ed había respondido. «Vaya», pensó Ed. Al día siguiente, se vio obligado a enviar el mismo mensaje a la dirección privada de Gmail del profesor Manchin. En menos de una hora, Manchin contestó
dándole las gracias con gran entusiasmo, diciendo que estaba deseando llegar, etc. Continuaba hablando de que se había estudiado bien la página web de la biblioteca, que había pasado muchas horas consultando los archivos digitales de Fitzgerald, que hacía años que poseía todos los volúmenes de la serie que contenía las ediciones facsímil de los primeros borradores manuscritos del gran autor, y quien tenía un interés especial en los estudios críticos sobre la primera novela, A este lado del paraíso. Genial, se dijo Ed. Ya lo había visto todo antes. El tipo estaba intentando impresionarlo, antes incluso de pisar la biblioteca, algo que no era nada inusual. Ay. Así que, bueno, este es un poquito de este libro, Camino Island, el caso Fitzgerald, y está escrito por el autor John Grisham, un autor súper popular en Estados Unidos, internacionalmente. Así que si están interesados en este libro, pueden venir por él. Lo tenemos en la Biblioteca Santori, en la Biblioteca Iola y en la Biblioteca West. Así que este es el primero de que les quería platicar el día de hoy. Y el segundo está escrito por Paolo Roversi y se titula Los Adictos. Es un poquito diferente, también es un thriller, pero seguramente les va a encantar. Les voy a hablar un poquito del autor, Paolo Roversi. Es escritor, periodista y guionista. Vive en Milán y colabora con varios medios de comunicación y en la realización de series de televisión. Sus novelas han sido traducidas a 4 idiomas y muchas de ellas han sido adaptadas a cine y teatro. Con su novela Solo il tempo di morire, ganó el premio Selezione Bancarella 2015 y el premio Garfagnana en Giallo 2015. Así que bueno, eso es un poquito del autor. Y de la novela les quiero platicar un poquito. Les voy a leer del primer capítulo de esta novela. Y empieza con un adjetivo adicto, adicta. Dicho de una persona que tiene adicción a algo o a alguien, siendo la adicción una dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. ¿Okay? Entonces empieza con esa definición de adicto. Y empezamos con el prólogo. Offenburg, Alemania, 1994. Al comisario Jürgen Fischer, como el nombre no le había parecido nunca tan apropiado como aquella Nochebuena, Selva Negra. Se refería al inmenso bosque que rodeaba y deglutía con sus imponentes abetos, aldeas y caminos de la región de Baden-Württemberg, una zona que se extiende al norte de norte a sur, a lo largo de 100 kilómetros. Obviamente, el origen de aquel apelativo se debía a la densísima vegetación, aunque en aquel momento el color predominante del paisaje era el blanco. Hacía horas que era noche cerrada y la nieve no había dejado de caer desde la mañana. Las pesadas botas de Fisher se hundían hasta los tobillos, haciéndole difícil avanzar. Acompañando al comisario iba Conrad Berger, un guía experto que, pese a conocer el lugar como la palma de su mano, despotricaba debatiéndose por encontrar la dirección correcta. Fisher recordaba haber leído en una de las publicaciones para turistas a la venta en todas las librerías de Friburgo a Stuttgart que por ahí había más de 20 kilómetros de senderos para excursionistas. Un auténtico laberinto, teniendo en cuenta las actuales condiciones atmosféricas. Por no hablar de que con aquella oscuridad y con los copos de nieve cayendo densos, perdón, cayendo densos, una página que no se quiere esperar. Parecía que estuviese caminando por una landa remota de Alaska, más que por un paraíso de menos paseos en el corazón de Alemania.
Para hacer honor a la verdad, aquella zona no era ni siquiera competencia suya. Pero los colegas de Friburgo, ya bajo mínimos debidos a las vacaciones, habían quedado aislados por la nevada y le había tocado a él bailar con la más fea. La llamada había llegado cuando se encontraba a medio camino entre Vanden y Overberg, donde vivía su hermana Adelmute. Como cada año, se dirigía a su casa para pasar las fiestas. Sus superiores no tenían la más mínima duda de que aceptaría. Fisher no estaba casado ni tenía hijos, así que el espíritu navideño no lo contagiaba y no tenía ningún problema en trabajar ni siquiera en Nochebuena. Jürgen, hay que hacer una comprobación de rutina y visto que vas de camino a Offenburg, eres el que más cerca está. Te acompañará un guía experto para que no te pierdas en el bosque. Aunque no se había podido negar, comenzaba ya a arrepentirse. La tormenta de nieve no daba señales de amainar, y el rastro luminoso que había dejado en el cielo de Bengala, que había desencadenado todo aquello hacía ya un rato que se había extinguido. Por suerte, Berger y los muchachos del rescate de montaña habían tenido tiempo de calcular con cierta aproximación el punto exacto desde el que se había disparado aquel haz. Y ahora Fisher, el guía y el guía se dirigían hacia allí. No sabían qué les esperaba. Podía tratarse de cualquier cosa, una indisposición, en cuyo caso Conrad se encargaría de estabilizar al paciente gracias a su cualificación a la espera del rescate. Si, en cambio, había sucedido algo más, bueno, Fisher estaba allí con su placa y con su pistola, precisamente para eso, disparar una bengala de socorro, del tipo usado en el mar por las embarcaciones en dificultades. Era una práctica bastante común en aquella zona para situaciones de emergencia. Por ejemplo, si las líneas telefónicas no funcionaban o, lo que era más realista, si los habitantes de las cabañas esparcidas por el bosque no tenían ni siquiera teléfono. Varias familias vivían en el corazón salvaje de la Selva Negra y quizás en aquel momento alguna estaba en apuros. Los dos hombres avanzaban despacio entre los troncos de los altos árboles y un manto blanco que no dejaba de engordar. El guía llevaba en la mano derecha una brújula y buscaba el mejor recorrido para llegar al punto calculado. En la izquierda empuñaba una linternita con la que iluminaba la nieve ante ellos. Estaban siguiendo lo que en condiciones normales debía de ser un sendero de tierra, pero que en aquella situación era un trayecto arduo. Fisher se preguntó si estarían de verdad avanzando en la dirección correcta. ¿Y a la búsqueda de qué? No estaba claro. Habían transcurrido ya 4 horas desde la señal del socorro. Una eternidad si quien había pedido ayuda estaba en peligro de muerte. Tras otras 2 horas de esfuerzo, llegaron por fin a su destino. Berger echó un vistazo rápido y se volvió asustado hacia el comisario, señalando algo ante él. La débil luz de su linterna iluminó una mancha roja en la nieve. A primera vista parecía un animal herido. En la Selva Negra eran frecuentes escenas así: cazadores y cazados, empeñados en la eterna lucha por la supervivencia. Podía tratarse de un ciervo o de un corzo atacado por lobos. Fisher se acercó otro paso. La víctima no tenía ni patas ni pezuñas, sino un par de robustas botas con suela antideslizante. La nieve dejó de caer de pronto. La nieve dejó de caer de pronto. Solo entonces el policía se dio cuenta del gran silencio piadoso que lo rodeaba. Ante sus ojos se abría un pequeño, claro, delimitado
por la espesura del bosque, un círculo perfecto en medio de los abetos. En el centro del escenario, aquel inquietante charco rojo. El guía encendió los focos que llevaba en la mochila y entonces Fisher pudo ver aquel horror que sería incapaz de olvidar durante el resto de su vida. Así que este es un poquito del siguiente título, Los adictos, por Paolo Roversi. Así que, bueno, entonces ustedes pueden escoger si alguno criminal en un bosque nevado o de Camino Island, bibliotecarios que están tratando de sacar dinero robándose una colección especial de Fitzgerald. Así que bueno, tenemos estos dos títulos. Espero que les gusten, que los lleven a casa. Recuerden que los tenemos en la Biblioteca Pública de Aurora, en nuestras sucursales, la que le quede a usted más cerca. Si tiene cualquier pregunta, cualquier sugerencia, nos la puede mandar por aquí por Facebook. Nos puede mandar un correo electrónico a biblioteca@aurorapubliclibrary.org o nos puede llamar también. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente de Leyendo en Voz Alta. Hasta luego.